Dicen que las casas se sostienen con cimientos de piedra. Pero la nuestra se sostenía con mentiras. Afuera todo parecía perfecto. Las cenas en familia eran un ritual, la mesa servida, los cubiertos alineados, las velas encendidas como si cada noche fuera una celebración. Las risas llenaban la sala, rebotaban en las paredes y se mezclaban con el aroma de la comida casera. Las fotos colgadas en la pared mostraban momentos felices, cumpleaños, viajes, abrazos congelados en el tiempo. Era la fachada de una vida que cualquiera envidiaría. Pero detrás de cada sonrisa había un secreto. Un gesto contenido, una mirada que evitaba encontrarse con otra, un silencio demasiado largo entre palabra y palabra. Cada carcajada escondía una verdad no dicha, cada abrazo ocultaba una distancia invisible. Y esos secretos no eran simples detalles. Eran grietas que se abrían poco a poco, como raíces que rompen el suelo desde abajo. Un secreto que nos carcomía por dentro, que se infiltraba en cada rincón de la casa, hasta en los lugares más luminosos. La perfección era solo un disfraz, y nosotros lo sabíamos, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Mi padre siempre hablaba de estabilidad, de futuro. Decía que todo estaba bajo control, que la casa era fuerte, que nada podía derrumbarla. Su voz sonaba firme, pero sus ojos lo traicionaban, había un cansancio que no podía ocultar. Detrás de esas palabras había deudas, promesas incumplidas, cuentas que se acumulaban en silencio. Nunca lo confesó, prefería sostener la mentira antes que admitir la ruina que se acercaba. Mi madre sonreía con dulzura. Su sonrisa era como un velo, un disfraz que ocultaba un corazón ausente. Estaba con nosotros, pero no estaba realmente. Su mirada se perdía en la ventana, como si buscara otra vida, otro lugar, otro amor. Y aunque su presencia llenaba la casa, su alma siempre estaba lejos, demasiado lejos de nosotros. Y nosotros, los hijos, aprendimos rápido. Aprendimos que la verdad no tenía espacio en esa casa. Que decir lo que sentíamos era peligroso, que mostrar lo que sabíamos podía romper la fachada. Así que mentíamos. Mentíamos sobre nuestras notas, sobre nuestras amistades, sobre lo que hacíamos cuando nadie miraba. Mentir era la única forma de sobrevivir en esa casa. Era la regla no escrita, el idioma secreto que todos hablábamos sin necesidad de acordarlo. Cada mentira era un ladrillo más en esas paredes. Y poco a poco, la casa se convirtió en un laberinto de engaños del que nadie podía escapar. Las mentiras se fueron acumulando. Una sobre otra, como ladrillos invisibles que sostenían las paredes. Cada palabra no dicha, cada verdad escondida. Se convertía en un peso más que la casa debía soportar. Al principio parecía que esas mentiras nos protegían. Que mantenían la calma, que evitaban el conflicto. Pero en realidad eran grietas disfrazadas. Fisuras que se extendían por los cimientos sin que nadie lo notara. La casa se volvió un teatro. Cada habitación era un escenario donde se actuaba la misma obra. Sonrisas ensayadas, frases repetidas, silencios calculados. Y nosotros, éramos actores obligados a interpretar un papel. Aunque sabíamos que el guión estaba escrito con engaños. Hasta que un día, todo se vino abajo. No fue un derrumbe lento, no fue una caída silenciosa. Fue un colapso repentino, brutal, inevitable. Una sola verdad revelada bastó para que todas las demás salieran a la luz. Como si alguien hubiera encendido una lámpara en medio de la oscuridad. En segundos, las paredes que parecían firmes se desmoronaron. Las voces se quebraron, las miradas se llenaron de miedo. Y la casa que tanto presumíamos, quedó desnuda. Mostrando lo que realmente la sostenía. Mentiras, nada más que mentiras. Fue en una cena. La mesa estaba servida como siempre, platos alineados, cubiertos brillando bajo la luz amarillenta de la lámpara, el olor de la comida llenando el aire. Todo parecía normal, hasta que alguien dijo lo que nunca debía decir. Una verdad salió a la luz, y con ella, todas las demás. Fue como abrir una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Las palabras se derramaron, las confesiones se encadenaron. Y cada mentira que habíamos guardado se convirtió en un grito imposible de callar. Las miradas se cruzaron, duras, acusadoras, llenas de miedo. Las voces se quebraron, primero en susurros, luego en gritos que retumbaban en las paredes. Los platos quedaron intactos, pero la cena se convirtió en un campo de batalla. Cada palabra era un golpe, cada silencio era más doloroso que cualquier insulto. Y la casa que parecía tan fuerte se derrumbó en segundos. No hubo tiempo de reaccionar, no hubo espacio para escapar. Las paredes que nos protegían se convirtieron en testigos mudos de nuestra ruina. El techo seguía en pie, pero lo que sostenía a la familia ya no existía. En ese instante entendimos que todo lo que habíamos construido estaba hecho de mentiras. Y las mentiras nunca duran para siempre. Esa noche, las mentiras dejaron de ser ladrillos invisibles. Se convirtieron en piedras que caían una tras otra, golpeando sin piedad.
Esa noche, las mentiras dejaron de ser ladrillos invisibles. Se convirtieron en piedras que caían una tras otra, golpeando sin piedad. La primera verdad fue la de mi padre. Siempre habló de estabilidad, de futuro, de seguridad. Su voz era firme, sus palabras sonaban como promesas grabadas en piedra. Decía que nada nos faltaría, que la casa era fuerte, que el mañana estaba asegurado. Nos repetía esas frases como un mantra, como si al decirlas una y otra vez pudiera convencerse a sí mismo. Pero esa noche, su máscara se quebró. Confesó lo que había ocultado durante años. Las deudas que crecían como sombras. Los préstamos imposibles de pagar. Los compromisos que nunca cumplió y que nos mantenían al borde del abismo. Cada palabra era un golpe seco, cada confesión un ladrillo que caía del muro que sostenía nuestra vida. Su voz temblaba, y por primera vez entendimos que su fortaleza era solo un disfraz. Ese hombre que parecía invencible. Que se mostraba como el pilar de la familia. No era más que un actor interpretando el papel de padre perfecto. Detrás de su discurso había miedo, había desesperación. Y un silencio que nos había engañado durante demasiado tiempo. En ese instante, lo vimos distinto. Ya no era el hombre que nos protegía, sino alguien que había construido un castillo de palabras sobre un terreno de arena. Y mientras hablaba, mientras su voz se quebraba, la imagen de seguridad que tanto defendió se desmoronaba frente a nuestros ojos. La primera verdad había salido a la luz. Y con ella, la certeza de que todo lo demás también caería. Las consecuencias de las mentiras de mi padre fueron devastadoras. Durante años nos hizo creer que todo estaba bajo control. Que el dinero alcanzaba, que la casa era nuestro refugio seguro. Pero la verdad era otra, las deudas crecían en silencio. Como raíces que se extendían bajo el suelo. Hasta que un día ya no hubo forma de ocultarlas. Perdimos el estilo de vida que tanto presumíamos. Las cenas abundantes se convirtieron en platos vacíos. Los viajes y celebraciones quedaron en recuerdos lejanos. Cada objeto que nos rodeaba, el televisor, los muebles, incluso los adornos, se transformó en recordatorio de lo que estaba a punto de desaparecer. La casa, nuestro orgullo, también estaba en riesgo. Ese lugar que parecía indestructible. Con sus paredes llenas de fotos y sus habitaciones llenas de risas. Se convirtió en una amenaza constante. Los bancos reclamaban lo suyo. Y cada carta que llegaba era una advertencia de que pronto podríamos quedarnos sin techo, sin refugio, sin nada. Las promesas de seguridad se rompieron como vidrio. La estabilidad que mi padre repetía una y otra vez se reveló como un espejismo. Y nosotros, los hijos, entendimos que todo lo que habíamos vivido era una mentira sostenida por palabras vacías. Las deudas no solo nos quitaron cosas materiales. Nos arrebataron la confianza, nos robaron la calma. Y nos dejaron con la certeza de que la vida que conocíamos se estaba desmoronando frente a nuestros ojos. Luego fue mi madre. Su sonrisa, esa dulzura que parecía sostenernos, se quebró en segundos, como un cristal que no soporta más presión. Durante años nos hizo creer que su ternura era real. Que su presencia bastaba para mantenernos unidos. Pero esa noche, frente a la mesa, dejó caer la verdad. Admitió que su corazón estaba lejos. Que cada gesto cariñoso era una máscara. Que cada palabra suave escondía un vacío imposible de llenar. Confesó que había buscado consuelo en otro lugar. Que había entregado su afecto a alguien fuera de la casa. A un hombre que le ofrecía lo que aquí nunca encontró. Atención, escucha, libertad. La infidelidad no era solo un secreto. Era una herida abierta que atravesaba a todos. De pronto entendimos que las ausencias. Las miradas perdidas en la ventana. Las noches en que decía estar ocupada. Eran fragmentos de una vida paralela que nos había ocultado. Sus palabras fueron cuchillos que cortaron la poca calma que quedaba. Mi padre la miraba con rabia contenida. Los hijos con incredulidad. Y el aire se llenó de un silencio insoportable. La traición no solo rompía su matrimonio. Rompía también la idea de familia que habíamos defendido con mentiras. Las consecuencias fueron inmediatas. La confianza se evaporó. Las conversaciones se convirtieron en reproches. Y cada rincón de la casa se llenó de sospechas. Ya nada era seguro. Cada salida, cada llamada, cada sonrisa se transformaba en una duda, en un veneno que nos consumía. En ese instante comprendimos que la dulzura de mi madre no era un refugio, sino un disfraz. Que su sonrisa era un muro levantado para ocultar la soledad. Y que detrás de ese muro había otra vida. Una vida que nunca nos incluyó. Y mientras hablaba, mientras su voz se quebraba, la casa se llenaba de un silencio mortal. Un silencio que nos decía que ya nada volvería a ser igual. Y nosotros, los hijos,
No tardamos en revelar nuestras propias mentiras. Las notas falsas que inventábamos para no enfrentar la decepción de nuestros padres. Los amigos inventados que servían como coartada para justificar ausencias. Las escapadas escondidas detrás de excusas que parecían inocentes. Cada uno confesó lo que había callado durante años. Yo admití que muchas veces fingí estudiar cuando en realidad buscaba escapar de la tensión de la casa. Mi hermano reveló que sus supuestos logros académicos eran inventados. Que las medallas que mostraba no eran más que trofeos prestados. Mi hermana confesó que sus salidas al cine eran encuentros secretos. Momentos de libertad que nunca se atrevería a compartir con nuestra madre. Las causas eran claras. Vivíamos en un ambiente donde la verdad era peligrosa. Donde cada palabra sincera podía convertirse en un arma contra nosotros. Mentir era más fácil que enfrentar la furia de mi padre. Más seguro que soportar el silencio distante de mi madre. Mentir era la única forma de sobrevivir en esa casa. La única manera de mantener la fachada intacta. Las consecuencias, sin embargo, fueron devastadoras. Cada mentira nos alejaba un poco más de la realidad. Nos convertía en extraños dentro de nuestra propia familia. Ya no sabíamos distinguir lo verdadero de lo falso. Y la confianza entre nosotros se desmoronaba como arena entre los dedos. Las risas compartidas se volvieron sospechosas. Las palabras se llenaron de dudas. Y el vínculo que debía unirnos se transformó en un muro de engaños. En ese instante comprendimos que habíamos aprendido bien la lección. Mentir era el idioma de la casa. La regla no escrita que todos obedecíamos sin cuestionar. Pero también entendimos que ese idioma nos estaba destruyendo. Que cada mentira era un ladrillo más en la prisión que nosotros mismos habíamos construido. Y mientras confesábamos, mientras las verdades salían a la luz, la casa se llenaba de un eco insoportable. El eco de una familia que nunca se atrevió a vivir en la verdad. Las verdades se encadenaron como un derrumbe. Cada confesión arrastraba a la siguiente. Como piedras que caen una tras otra en una avalancha imposible de detener. Lo que comenzó como una cena se transformó en un juicio. Un tribunal improvisado donde cada palabra era evidencia. Y cada silencio, una condena. Las paredes escuchaban. Parecía que los muros mismos absorbían nuestras voces. Que las habitaciones guardaban cada secreto revelado. Como si la casa hubiera estado esperando este momento para desnudar nuestra historia. Los objetos temblaban, los cubiertos vibraban sobre la mesa. Los vasos parecían a punto de quebrarse. Y hasta las fotografías en la pared parecían mirarnos con reproche. La tensión era insoportable. Las miradas se cruzaban como cuchillos. Los reproches se lanzaban como flechas. Y cada confesión abría una herida más profunda que la anterior. Ya no éramos una familia compartiendo una comida. Éramos acusados y verdugos. Cada uno exponiendo las mentiras que había sostenido durante años. Y la casa que tanto presumíamos quedó desnuda. Ese lugar que mostraba al mundo una fachada de perfección. Se reveló como un escenario construido sobre engaños. Las risas, las fotos, las promesas. Todo se desmoronó frente a nosotros. Dejando al descubierto lo que realmente la sostenía. Mentiras, nada más que mentiras. En ese instante comprendimos que no había vuelta atrás. Que las verdades, una vez liberadas, no podían encerrarse de nuevo. Y mientras el eco de nuestras voces llenaba cada rincón, la casa se convirtió en un espejo roto, reflejando lo que siempre habíamos sido. Una familia sostenida por engaños. Condenada por sus propias mentiras. Así terminó nuestra historia. No con un estallido, no con un incendio, sino con un silencio que lo devoró todo. La casa se perdió, los recuerdos se dispersaron. Y la familia que alguna vez pareció fuerte, se convirtió en fragmentos que nunca volvieron a unirse. Las promesas se hicieron polvo. Las risas se apagaron. Y lo único que quedó fue la certeza de que las mentiras no sostienen nada. Solo destruyen desde adentro. Hoy camino por esas habitaciones vacías en mi memoria. Y cada rincón me recuerda lo que fuimos. Un teatro de sonrisas. Un escenario de engaños. Una familia que se sostuvo en la mentira. Hasta que la verdad nos arrancó el disfraz. Las mentiras nos dieron un hogar por un tiempo. Pero al final nos dejaron sin casa, sin refugio, sin nosotros mismos. Y mientras el eco de lo perdido sigue resonando. Solo me queda una pregunta que no me abandona. ¿Cuántas familias, cuántas casas se sostienen todavía con mentiras? ¿Esperando el día en que todo se derrumbe? ¿Y tú, qué mentira sostiene tu casa?